Mauricio. Está grabando. ¿Sí? Mauricio, sí, Camila Ruiz me pregunta si puedes autorizarla a grabar la clase. Sí, la estoy grabando yo también, ¿sí? Sí, pero a ella, Ah, perfecto. sí, por favor. Ahí debería poder. Y dice gracias, profe, en el chat. Bien. Vamos a intentar entonces conversar sobre las vías aferentes. Todas aquellas vías sensitivas, sensoriales, que están llegando a nivel central desde nuestros receptores. Esos conceptos ya los manejamos en el módulo número 1. Dentro de las vías aferentes tenemos la vía del gusto, del olfato, la vía visual, la vía de la sensibilidad general, la vía vestibular, la vía auditiva. Vamos a ver parte de estas vías en lo que me corresponde en la clase de hoy. Muchas de estas cosas suele ser un repaso o una integración de lo que vimos en el módulo 1. Vamos a comenzar entonces con la vía del gusto y del olfato. En esta imagen tenemos un esquema en donde está la interacción de distintos elementos que participan en esta vía, y en el lado derecho tenemos lo que es la estructura, en este caso de la lengua. Sabemos que los receptores del gusto se ubican en la extensión de esta anatomía digamos, de la lengua, y aquí está marcada, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la base de la lengua, la epiglotis, y aquí está marcada con colores, ¿cierto? En los territorios funcionales de los pares craneanos que están marcados o observados acá. Participan entonces en la percepción del gusto tres pares craneanos: el décimo, el noveno y el séptimo par craneano, es decir, vago, glosofaringio y nervio facial. El nervio facial está marcado aquí, su territorio, su territorio corresponde a los 2 tercios anteriores de la lengua. En el tercio posterior es el territorio funcional del glosofaringio, y en la base, en la epiglotis, según este esquema, corresponde al nervio vago. Aquí hay un espacio en donde aparentemente hay ambos pares craneanos están con sus territorios funcionales en esta percepción del gusto. Entonces, estos pares craneanos van a tener sus receptores en la anatomía, digamos, de la lengua, y estos receptores están comunicados, ¿cierto?, con una primera neurona que va a estar alojado en un ganglio, ¿sí?, por el sistema nervioso central, y van a dirigir la información a nivel central en el tronco cefálico, en lo que ya conocimos como núcleo, ¿cierto?, solitario. Luego el núcleo solitario emite la información hacia la corteza, pasando
por el tálamo. En este caso, aquí está marcado lo que es el núcleo ventro-posteromedial del tálamo. ¿Se acuerdan del complejo de núcleos ventrales posteriores? En este caso sería el ventral posteromedial. Y aquí, según esta imagen, hay una comunicación entre la corteza de la ínsula, del lóbulo de la ínsula, y del córtex también frontal. Hay dos elementos que están participando. Por otra parte, aquí el esquema nos está señalando que hay una comunicación, ¿cierto?, entre el núcleo solitario y el hipotálamo, y además la amígdala, que corresponde a uno de los núcleos de la base. El hipotálamo forma parte del diencéfalo, y habíamos visto en la clase de diencéfalo que tenía una serie de núcleos, ¿cierto? Varios de ellos, o dos de ellos, asociados al sistema nervioso autónomo, que de alguna u otra forma van a tener conexión con los núcleos parasimpáticos, ¿cierto?, asociados a los pares craneanos. ¿Y por qué esa relación? La sensación, ¿cierto?, la percepción del gusto provoca en algunos casos, ¿cierto?, o la mayoría de los casos, la salivación. Y la salivación está asociada a la funcionalidad de los núcleos parasimpáticos, ¿cierto?, o los núcleos salival superior, inferior, ¿cierto?, asociado al séptimo y al noveno par craneano. De ahí esta conexión que se observa en este esquema. Bueno, anatómicamente la vía la podemos volver a observar aquí en este esquema. Vamos a ampliarlo. Tenemos el territorio funcional del séptimo, el territorio funcional del noveno y el décimo par craneano. Aquí están ubicados, ¿cierto?, los ganglios, es decir, la primera neurona ubicado en cada uno de los ganglios asociados a estos pares craneanos, y su conexión con el núcleo solitario, y desde ahí en este caso, al núcleo talámico, el ventroposteromedial. Y en el esquema, de los cortes coronales, podemos observar la llegada hacia el núcleo ventroposteromedial y la proyección, tanto, ¿cierto?, al córtex del lóbulo de la ínsula, asociado con el gusto, y con la parte sensitiva, ¿cierto?, del córtex del área sensitiva asociada al gusto. Lo vamos a ver un poco más adelante. Si se fijan, esta información es ipsilateral según el esquema que nos están indicando acá. Si vemos la anatomía propia del séptimo par craneano, aquí nuevamente los dos tercios anteriores de la lengua, el nervio facial no es un nervio que en sí llegue por sí solo a este sector, por tanto se ayuda de otros elementos anatómicos, de otros nervios, en este caso el nervio lingual, que forma parte del quinto par craneano. Hay que tener cuidado con ese elemento. El quinto par craneano no tiene un componente de sensibilidad especial, que en este caso que es el gusto, sino solamente tiene la carretera, ¿cierto?, que se dirige a ese sector, y esa carretera es ocupada por el nervio facial. Entonces, aquí tenemos la participación del quinto par craneano 5-3, es decir, el ramo mandibular, exclusivamente para como una carretera de conducción hacia el territorio funcional. En línea de color verde, y aquí por transparencia, se observa lo que es la vía de la sensibilidad especial, y podemos observar aquí un nervio que sí pertenece al facial, que es el nervio
cuerda del tímpano, ¿ya? Es un nervio colateral intrapetroso, es decir, se genera dentro del hueso temporal en su porción petrosa. Y aquí en el esquema tenemos el ganglio, que en este caso para el nervio facial corresponde al ganglio geniculado. Ahí estaría la primera neurona de esta vía del busto. Recuerden que los receptores estarían ubicados allí en los dos tercios anteriores. Y tenemos la proyección, ¿cierto?, hacia el núcleo solitario. Van a encontrar con el nombre de núcleo tracto solitario cuando asocian axones y los cuerpos de las neuronas. Si hablamos de núcleo solitario, estamos hablando solamente de los somas neuronales. Y recuerden que el núcleo solitario tenía dos porciones, una superior o craneal, también asociada a la sensibilidad especial del gusto, ¿ya? Y otra inferior asociada a la sensibilidad visceral. Y la proyección hacia el área del gusto sensitiva, ¿cierto? En el lóbulo parietal, como se observa en este corte. En esta imagen tenemos la anatomía del glosofaringeo, ¿cierto? Con la sensibilidad especial. El tercio posterior de la lengua, ¿cierto? Sí, en este caso es un nervio que llega directamente ahí, no utiliza ningún otro par craneano. El ganglio, para este caso es el ganglio glosofaringeo inferior. Este par craneano tiene dos ganglios, uno superior y otro inferior. En este caso, el relevo está, o la primera neurona, perdón, está ubicada en el ganglio inferior. Su axón hacia el núcleo del tracto solitario, tálamo, no mencionamos en el anterior el tálamo, ya no se olviden, el núcleo ventral posterior del tálamo, ventroposteromedial, también es relevo del facial. En este caso el glosofaringeo, volvemos a la imagen, y luego, desde el tálamo, si quisiera, recuerden, la proyección hacia el área sensitiva, aquí está marcada, en esta figura de acá, esta línea representa el corte, es el corte coronal, núcleo ventroposteromedial, cápsula interna, corona radiada, ¿cierto? Y corteza de la ínsula, es todo el camino que siguen estas fibras de todos los pares craneanos que estamos mencionando. Bueno, aquí hay un esquema que quizás se vea un poquito más complejo, pero es una vista posterior de un tronco encefálico. Aquí tenemos lo que es el mesencéfalo, los folículos superiores, inferiores, tenemos los pedúnculos cerebelosos, el piso del cuarto ventrículo, esto es puente, esto ya es bulbo, ¿cierto? La parte superior que es más abierta, la parte inferior. Y dibujado, ¿cierto?, la lengua con los territorios funcionales del séptimo, del noveno, del décimo par craneano, los ganglios, donde está ubicada la primera neurona, vinculado, los ganglios asociados al glosofaringeo y al nervio vago, el núcleo solitario, en este caso lo denominan núcleo del tracto solitario, hasta el tracto solitario, es decir, los axones, la parte superior, ¿cierto?, que representa la porción de la sensibilidad especial asociada al gusto, marcado acá como nervio gustativo, o sea, perdón, núcleo gustativo, ¿ya? Y la proyección de las fibras ascendentes gustativas hacia esto que está representando el tálamo, los núcleos laterales, el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Acá nos otorgan una
información adicional, que serían células parvocelulares, es decir, al igual que el núcleo rojo, hay una porción más nueva y otra más antigua. Y la proyección hacia el lóbulo parietal, la corteza sensitiva asociada al gusto. También podemos ver una proyección, ¿cierto? Que a diferencia de estas fibras, corresponden de la sensibilidad especial, estas corresponden a fibras que son viscerorreceptoras, digamos, ascendentes, están marcadas aquí, que se dirigen hacia el hipotálamo, ¿cierto? Hacia el núcleo ventral posteromedial, y otro núcleo adicional que nosotros no hemos nombrado, denominado acá como complejo parabraquial, y la amígdala, que es parte de los núcleos de la base. Lo mismo, voy a retroceder un poco marcando todos los elementos que están descritos en esta figura. Sería una figura un poquito quizá más compleja, pero más completa. Y aquí, haciendo un zoom a lo que es la corteza sensitiva, ahí está marcado el corte, aquí está la ampliación, ¿cierto? En una vista, un corte coronal, este es el lóbulo de la ínsula, por tanto esto es lóbulo temporal, lóbulo de la ínsula, y esto es lóbulo parietal. Y en este pequeño sector están las neuronas que captan el estímulo de la vía del gusto. ¿Ya? Aquí están las proyecciones marcando el ventro posteromedial. Bien. Eso en cuanto al gusto. Vamos a ver el sistema asociado al olfato. En este esquema tenemos un corte parasagital, o un esquema parasagital donde vemos la cavidad oral, la cavidad nasal, y vemos parte de la cavidad craneal en la fosa anterior, en el lóbulo frontal. No es un corte sagital, porque aquí se observa, un detalle anatómico, se observa la pared lateral de las fosas nasales. ¿Ya? Pero sobre las fosas nasales, ¿cierto? Hay un elemento que es el hueso etmoides, si recuerdan de la anatomía, y sobre de él descansa, ¿cierto?, el primer par craneano con el bulbo olfatorio y luego el tracto olfatorio. Si observamos en la pared superior, en el ático de las fosas nasales, hay una zona que está asociado a los receptores del olfato y que está en esta imagen ampliada acá. Estos puntos de color verde corresponden a las sustancias odoríferas, ¿ya? Las que vienen con el aire que uno inspira. El aire penetra, ¿cierto?, por la nariz a las fosas nasales, y hay cierta cantidad que asciende y va a tomar contacto los elementos, ¿cierto?, estas moléculas con los receptores, y otra parte, del aire que va a ir directamente, ¿cierto?, al sistema respiratorio. Pero la porción más superior es la que va a llevar las sustancias odoríferas, que nos van a permitir que esas sustancias tomen contacto con los receptores en el epitelio olfatorio asociado a la vía olfatoria. Por tanto, vamos a tener aquí, según esta imagen, estas neuronas, estos puntos negros que están ahí son las neuronas, que son denominadas neuronas bipolares, es decir, tienen dos polos. En uno de sus polos, o de sus extremos,
van a tener los receptores. ¿Ya? Acá no hay un receptor, a diferencia de los otros diferenciados de la neurona, que forma parte de la primera neurona, el receptor, en el extremo, y por el otro extremo tiene los axones que van a atravesar esto que se llama el hueso etmoide, generando, ¿cierto?, la lámina cribosa del etmoide, ¿ya? Para llevar la información a nivel del bulbo olfatorio. Si observamos este esquema, en este sector, esto que está aquí, es lo mismo que está acá. Ahí tenemos la lámina cribosa del etmoides, ¿ya? Aquí tenemos la célula bipolar, la neurona. Estas neuronas tienen la capacidad de renovarse cada 30 y 60 días, se renuevan. Y aquí tenemos los extremos, ¿cierto? Estas vesículas que se forman, los receptores que van a captar, en este caso, hay unos puntos de color rojo, que serían las sustancias, o en este caso moléculas aromáticas o sustancias odoríferas que pueden encontrar. ¿Qué otro elemento anatómico tenemos? Una glándula, denominada glándula olfatoria, que va a producir moco. Esta sustancia es importante y para que se produzca la interacción entre la molécula aromática y el receptor. El moco es esencial, por eso está aquí ubicada esta glándula olfatoria. Luego tenemos unas células de sostén que están asociadas ahí y mantienen a estas células bipolares, y unas células basales que están aquí, casi pegadas en este esquema a la lámina cribosa del etmoide, que van a generar a estas células bipolares. Una alteración de estas células basales provoca, ¿cierto?, la pérdida del olfato, conocido también como anosmia, ¿ya? Todos estos elementos entonces forman parte del epitelio olfatorio y todos son importantes para esta vía. Luego, el axón, cuando atraviesa la lámina cribosa, va a llevar la información a una segunda neurona, que en este caso va a estar, o segundas neuronas, que en estos casos van a estar a nivel del bulbo olfatorio, y estos bulbos olfatorios van a generar sus axones, lo que se denominan tractos olfatorios, estoy marcando acá, y luego de los tractos viene anatómicamente lo que se denomina estrías olfatorias. Van a encontrar en literatura generalmente mencionando dos, una estría olfatoria medial y otra lateral, y en algunos casos alguna intermedia, ¿ya? Lateral, medial e intermedia. Volviendo a lo que es el bulbo olfatorio, tenemos la ubicación de una serie de células, segundas neuronas de esta vía, como son las células en penacho y las células mitrales, conocidas también como células olfatorias secundarias, recordando que esta es la primera neurona, y estas serían las segundas neuronas, de dos tipos, penacho y mitral. Observamos también anatómicamente otras neuronas que conforman un núcleo, ¿sí?, a nivel del tracto, y los axones que viajan por el tracto y las estrías. Hay algunas estrías olfatorias que se van a ir directamente a nivel del lóbulo temporal, pero otra vía que va a cruzar la línea media en una estructura que se denomina comisura anterior, que ustedes pueden leer y estudiar si estudian diencéfalo. Generalmente cuando se estudia diencéfalo se describe el tercer ventrículo, y la pared anterior del tercer ventrículo van a encontrar a la comisura anterior, ¿ya? Entonces, esta comisura anterior permite que la información
de un bulbo cruce la línea media para llegar al bulbo contralateral. Con un poquito, si empezamos a ver un poco más de zoom y de detalle, aquí tenemos el núcleo olfatorio anterior, si se fijan, es decir, un conjunto de somas neuronales asociados a esta vía. Tenemos la célula en el penacho y las células vitrales como segunda, y la sinapsis entre las células bipolares y estas segundas neuronas, formando estos glomérulos olfatorios. Luego en el esquema se ve el axón que se genera desde el núcleo olfatorio anterior y que va a conformar parte de esta vía que cruza la línea media para ir hacia el bulbo olfatorio contralateral. Tenemos dos áreas olfatorias, una área olfatoria primaria y otra secundaria, marcadas aquí, ¿cierto? Y nos vamos a detener en esta, que es la lateral, un poco más adelante. Bueno, y en este esquema lo mismo del epitelio olfatorio escrito en la parte anterior. Bueno, una serie de estratos conforman el bulbo, son 6 capas, desde la capa de fibras nerviosas asociadas a la lámina cribosa hasta las capas de fibras nerviosas, que son los que van a generar los axones y van a conformar el tracto olfatorio. Y aquí tenemos la interacción de las células que están en el bulbo. Además de las células vitrales y células en penacho, que son las segundas neuronas y que forman estos glomérulos, hay unas interneuronas que van a tener la funcionalidad, como se ve en este esquema, de comunicar información, ¿cierto?, con las segundas neuronas. En este caso, tenemos una vía que está entrando aquí, y si recordamos, esta vía que está entrando acá, es esta que está aquí, ¿ya?, que viene por la comisura anterior. Esta vía que está entrando tiene interacción con las interneuronas, pero su interacción son estímulos, son potenciales, digamos, excitatorios sobre las interneuronas, si se fijan. Y esta interneurona, además, provoca un potencial inhibitorio, una inhibición sobre las segundas neuronas. Esta interneurona está comunicando o está interaccionando con ambos glomérulos. Recuerden, un glomérulo es la interacción entre la primera y la segunda neurona. ¿Qué nos puede llamar la atención de esto? Que este sistema, que es una vía contralateral, de alguna otra forma inhibe la acción del bulbo contralateral. Ahora, esto para los animales es importante cuando tienen que dar una ubicación a un aroma que están detectando, ¿sí? Se estimula el bulbo por donde entran las sustancias odoríferas y se produce una inhibición del bulbo contralateral. Eso le va a servir al animal para orientarse hacia la ubicación o el origen del estímulo olfatorio. Bueno, siguiendo con las vías olfatorias hacia el área primaria, tenemos la estría, ¿cierto?, olfatoria lateral. Vamos a verla aquí en este esquema. Bueno, nuestro bulbo, ¿cierto?, en nuestro tracto, la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. La lateral es la que lleva la información a nivel de la corteza del lóbulo temporal, en una área que se llama área piriforme, porque tiene forma de pera, y que está compuesta por varios elementos. Esto está a nivel del lóbulo temporal, a nivel del uncus, si se recuerdan de esas estructuras anatómicas, y tiene otros elementos que lo conforman, que lo vamos a ver un poco más adelante.
Bien, entonces, si observamos aquí y acá, no está participando el tálamo. Habíamos dicho que todo la parte sensitiva pasaba por el tálamo, excepto el olfato. ¿Ya? Excepto el olfato. No hay participación directa en esta vía del olfato. ¿Ya? Perdón, del tálamo. Eso nos indica que eh, esta vía es mucho más antigua que la aparición del tálamo. Aquí tenemos, para finalizar, la parte del olfato, el mismo esquema que vimos, o un esquema parecido que vimos a nivel del gusto. Tenemos los receptores olfatorios que nosotros ya sabemos que están en las fosas nasales y que los receptores forman parte de la primera neurona, que es una neurona bipolar. Esta neurona bipolar, con su axón, atraviesa la lámina cribosa e interacciona con las segundas neuronas, el penacho y mitrales, ubicadas en el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio genera lo que es el tracto olfatorio y la estría olfatoria. En este caso, estos elementos que están aquí son el detalle de lo que está aquí en color celeste, por tanto, esta es la estría olfatoria lateral. Esa que está ahí, la lateral, no es la medial. ¿Y qué son los órganos dianas, digamos, o dónde se dirigen? ¿Cuáles son? Tenemos un tubérculo olfatorio, tenemos un córtex piriforme, la amígdala y el córtex entorrinal. Todos estos elementos forman parte de esta área asociada al olfato. Y si se fijan acá, luego de ser reconocido, ¿cierto?, el olfato, la información se dirige eh, hacia otras partes de la corteza cerebral, incluido el tálamo, pero de una forma indirecta. ¿Ya? Aquí uno donde capta el olor. Participa el tálamo de una forma indirecta, participa el córtex órbito-frontal, es decir, el lóbulo frontal, en esta porción. Se llama órbito frontal porque está sobre la cavidad orbitaria, de ahí viene la palabra órbito. Participa el tálamo, ¿cierto? El olfato también produce la salivación, entre otras cosas. Y si se fijan acá, hay una participación del hipocampo, que tiene que ver con la memoria, la formación hipocampal, para que la recuerden, estaba en el lóbulo temporal, estaba asociado también a lo que es fornix, eh, desde el corte entorrinal. O sea, hipocampo, hipotálamo, tálamo y corteza orbitofrontal son áreas ya secundarias a estas áreas primarias que están ubicadas a nivel del lóbulo temporal. Bueno, con eso tenemos completa la visión de este sistema olfatorio. Vamos a pasar al sistema somestésico. Para eso vamos a pausar la grabación, vamos a descansar unos 3 minutos y vamos a volver, ¿ya? Aferentes.
Bueno, las vías aferentes que continúan, o sea, que vamos a dar continuidad, corresponde al sistema somestésico, ¿ya? Y cuando nos referimos al sistema somestésico, estamos hablando de la sensibilidad general. Entonces, vamos a ver el sistema somestésico asociado a la sensibilidad general. En términos simples, tenemos por una parte la información somatosensorial asociada al tronco y las extremidades, que es transmitida, ¿cierto?, por los nervios espinales, y la información somatosensorial de los 2/3 anteriores del cráneo asociada al quinto par craneal. Por tanto, debiésemos separar las vías. En un esquema bien general tenemos un estímulo que es captado por un receptor, ¿cierto? Por ejemplo, receptores que están asociados a la piel. Una vía ascendente a través de la médula espinal, del tronco cefálico, del tálamo, hasta llegar a la área primaria, ubicado en el lóbulo parietal. Y luego desde el lóbulo parietal, como no es un área que se interprete, sino solamente que se capte el estímulo, debe ser derivada a una corteza de asociación que está ubicada también en el lóbulo parietal. Este es el camino que debiésemos nosotros describir en términos generales. Para la vía asociada a los nervios espinales, si quisiéramos en este esquema agregar lo que es de los 2/3 anteriores de la cabeza, deberíamos acá marcar, ¿cierto?, al quinto par craneano y asociarlo a su núcleo o al tronco cefálico y lo mismo hacia el nivel superior. Bueno, recordar una serie de receptores que están asociados a esta vía de sensibilidad general, receptores para el tacto, ¿sí? Receptores, digamos, para el calor, receptores para el frío, receptores para la presión. Todos estos están asociados, están ubicados a nivel de la piel. Lo que no está aquí en este esquema son estas terminaciones conocidas como terminaciones libres asociadas al dolor. Bien, entonces tenemos nuestro receptor asociado en este esquema a la sensibilidad general, tacto, temperatura, dolor, o sea, la vía termoalgésica, y en este caso cuando ejercemos presión sobre la piel. Hay una serie de otros elementos en este esquema que forman parte de la histología propia de lo que es la epidermis e hipodermis, ¿ya? En este esquema, si alguien quisiera profundizar. Pero bueno, una vez que nosotros tenemos el receptor, volvemos a la misma imagen que teníamos, lo que vimos en médula espinal. Esto es un corte transversal, esto es anterior de la médula espinal, esto es posterior, esto es lateral, por lo tanto este es el cordón anterior, este es el cordón lateral, y este es el cordón posterior. Todo esto es el cordón posterior. Estas letras están marcando lo que es sacro, lumbar y la parte torácica, es decir, la organización somatotópica que está acá. Esto es la organización del cordón posterior. Esto es el sistema anterolateral, ¿cierto? Que nosotros conocimos como los espinotalámicos anterior y lateral. Y aquí está la organización sacro-lumbar torácica. Luego, en este esquema está la sustancia gris, el corno anterior, o asta anterior, un pequeño dibujo de la asta lateral, y esta es la asta
o cuerno posterior o dorsal. Si se fijan, está subdividido en regiones, ¿ya? Y enumeradas por números romanos. En este caso del 1 hasta el cuarto, incluido el quinto. 1, 2, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Estos son lo que pueden ver en algunos libros, la laminación, ¿cierto?, de la sustancia gris. Y en estas láminas se describen ciertos tipos de neuronas asociados con ciertas funciones. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, la sensibilidad termoalgésica asociada a los receptores de temperatura y dolor venían desde la piel, ¿cierto? Entraban por los nervios espinal, pasaban a su raíz posterior, tenían la primera neurona ubicada en el ganglio, y esta información, si se fijan acá, se transmite a este sector que corresponde a la región o el centro exteroceptivo, según lo que describimos médula espinal. Aquí nos está indicando que estaría nuestra segunda neurona de esta vía, y luego esta segunda neurona emite sus axones cruzando la línea media, ahí está la línea media, para, y en la misma vía que viene acá, luego ascender. Ya, esta información es la que viene del lado contrario, ¿cierto? Asciende en forma cruzada en busca de su tercera neurona, que ya sabemos que está en el tálamo. Esta información termoalgésica también tiene colaterales y que van a comunicar un segmento medular con otro. Y, lo que está marcado acá como el tracto fascículo de Lissauer en la literatura antigua, denominado ahora fascículo dorsolateral. Se encuentra en el nombre de este epónimo, ¿cierto? Corresponde al fascículo dorsolateral, que es esa pequeña porción que está ahí. Y que esto está indicando que comunica un segmento medular con otro. Por ejemplo, entre C1 y C2 y C3, ¿ya? Y así para las demás. Bueno, luego tenemos la sensibilidad táctil, asociado también a la piel, primera neurona en el ganglio, y habíamos visto que no había una neurona a nivel del cordón posterior, por tanto, y subía además en forma ipsilateral, porque su neurona, o su segunda neurona, disculpen, está ubicada a nivel del bulbo. ¿Sí? En este caso, si fuesen, recuerden los fascículos grácil y cuneiforme, si fuese cuneiforme sería el núcleo cuneiforme del bulbo. Y tenemos la sensibilidad propioceptiva, ¿sí? Propioceptiva, que recuerden que hay una que es consciente y hay otra que es inconsciente. La que es consciente sube directamente por el cordón posterior de la médula espinal en busca de su segunda neurona en el tronco y de ahí al tálamo. Y también tenemos una información que es que hace relevo en el centro propioceptivo y que correspondía a información propioceptiva inconsciente, que no está, digamos, dibujada acá. Aquí esta flecha nos está indicando que hay un circuito que se cierra aquí de una acción, de un reflejo entre una neurona sensitiva, un receptor, neurona sensitiva, y una respuesta de una neurona motora, en este caso es una fibra motora, la neurona alfa, la alfa motoneurona. Aprovechando ese. Bueno, recordarles que ya lo vimos en el esquema anterior, pero que hay una organización somatotópica de la ubicación de las fibras, que por ejemplo en el sistema anterolateral, las fibras más superficiales vienen desde el segmento sacro y la más profunda del cervical. Y aquí está la organización a nivel del cordón posterior. Fibras sacras son mediales y las cervicales son laterales. ¿Ya?
Esto es importante en la clínica, pues un daño a este nivel, hay pérdida de sensibilidad a nivel sacro y lumbar, y asociado a los plexos que ellos van a inervar, o las extremidades que van a inervar, ¿tá? Aquellos que tengan seminario de médula espinal, seguramente van a tener que incluir esa parte en la presentación. Bueno, los mismos esquemas conocidos por nosotros, el esquema de la médula espinal, que ya lo describimos, y la vía a través ascendente de la sensibilidad general, estamos hablando de este sistema y este que está acá, a través del tronco cefálico formando los lemniscos, ¿cierto? Y recordemos que teníamos un disco medial, que principalmente se forma por el cordón posterior, y un lemnisco espinal, que se forma por el sistema anterolateral. Luego aquí se asocian otros elementos que vamos a ver más adelante del trigémino. Aquí tienen un esquema y deberíamos poder deducir qué vía es la que se está representando aquí. Si se fijan, está la primera neurona, tanto de una raíz cervical como lumbar. Hay una vía ascendente, ipsilateral, por tanto ya descartamos que es el sistema anterolateral. Está el fascículo cuneatus, núcleo cuneatus o cuneiforme, por tanto esta es una vía asociada al cordón posterior. Podría ser proprioceptiva consciente, vibración, sensación de peso, discriminación de los puntos. El lemnisco medial, recién el cruce se produce a nivel del tronco cefálico. Tálamo, en este caso, a diferencia del gusto, es el núcleo ventral lateral. Recuerden que este es un complejo dividido en subnúcleos. Cápsula interna, corona radiada y la distribución hacia la corteza sensitiva primaria. Y aquí hay dos. Una de ellas, ¿cierto? Esta que está aquí, asociada a la más inferior, y esta que está acá, asociada a la más superior de acá. Eso tiene que ver con la distribución de las neuronas que captan la información desde los distintos partes del cuerpo, y lo que ustedes deben proyectar acá es el famoso homúnculo, en este caso homúnculo sensitivo. Bueno, luego tenemos un esquema, en este caso cruza la línea media en la misma médula espinal, por tanto ya sabemos que sería el sistema anterolateral, unas colaterales hacia la formación reticular. Recuerden que hay formación reticular desde el diencéfalo hasta la médula espinal, el tálamo y la proyección. Les voy a dejar estos dos esquemas para que ustedes, que son los mismos que están acá, ¿ya? Pero de otro autor, para que ustedes lo describan y deduzcan qué vía, digamos, de la que estamos conversando es. Bueno, vale recordar nuestro tálamo, los núcleos laterales, de los laterales los ventrales, y del ventral, este que es el ventral posterior, este es un complejo, y ya hemos hablado de dos, el ventro posteromedial y el ventro posterolateral. Aquí está haciendo relevo toda la sensibilidad general. Luego, desde el tálamo, se proyecta, ¿cierto?, hacia la corteza. Vamos a incluir en esta parte este otro elemento que no está descrito aquí. Si lo comparan, tenemos, voy a volver atrás, el anterior, el lateral y el posterior. Aquí tenemos el anterior, lateral, un intermedio y el posterior. ¿Ya? Este intermedio tiene alguna funcionalidad importante que vamos a mencionar. Este esquema que está aquí está representado por otro autor,
en estos núcleos desde el tálamo. Ahí está los axones en forma Y que separan la región anterior, la lateral, no, perdón, la medial y la lateral. Acá está el pulvinar del tálamo, ¿cierto? Esto es esto que está aquí es este que está aquí. Aquí está el lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar, que forma parte de los laterales, pero la parte dorsal. Y tenemos el ventral anterior, el lateral, ambos asociados, ¿cierto?, al circuito motor, si recuerdan de eso. El ventral intermedio, asociado en este caso a la propiocepción. Y aquí tenemos, si se fijan, el complejo de los ventrales posteriores. Y tenemos tres: lateral, medial y uno inferior. Si lo leen en la literatura, van a encontrar uno inferior. Lateral, sensibilidad general. Medial, ya sabemos que en lo que hemos visto en esta clase, el gusto. ¿Ya? Bien. Luego del tálamo tenemos la cápsula interna. Recordar también que es la vía de paso entre el tálamo y la corteza, y que la sensibilidad general viaja a través del brazo posterior de la cápsula interna. Aquí está marcada en color celeste. Alteraciones del brazo posterior de la cápsula interna provocarán alteraciones de la sensibilidad general. Alteraciones en cualquier parte de la vía se puede producir la pérdida de la información, pero en el caso de la cápsula interna es el brazo posterior. Y luego del brazo posterior se proyectan las fibras tálamo corticales, en este caso centrales. Recordar también, esto ya lo habíamos visto, que la neocorteza tiene 6 estratos, y aquí está el tálamo interaccionando con parte de estos estratos, y que además el neocórtex tiene un feedback con el tálamo que está representado aquí, ¿ya? Estrato cuarto y sexto en este esquema es la participación del feedback tálamo cortical. Eso no lo vamos lo vimos, digamos, en la clase de hemisferio. Acá tenemos la área sensitiva primaria, una área sensitiva secundaria, todo esto en el giro postcentral, detrás del surco central, y aquí tenemos una corteza ya de interpretación, ¿cierto?, denominada corteza parietal posterior. También en el lóbulo parietal, no es una área primaria, este es el área primaria. ¿Sí? S1, ¿cierto?, recibe información del tálamo ipsilateral y está organizada como todo sistema en forma somatotópica. ¿Ya? Y la región S2 está, dice acá, el labio superior del surco lateral. Este es el surco lateral y este es el labio superior. ¿Sí? En realidad es la parte más inferior, ¿cierto?, del giro post central, lo que se denomina opérculo. Un opérculo, por si lo escuchan, lo leen por ahí, un opérculo es la comunicación entre un giro y otro. Este es un opérculo. Este también es un opérculo, ¿ya? Este será un opérculo frontal, porque este es la corteza frontal, y este es un opérculo parietal, porque es la corteza o lóbulo parietal. ¿Ya? Esta zona, S2, recibiría información de ambos tálamos, ¿cierto? Y acá también está descrita una imagen que también vimos en el hemisferio, la corteza parietal posterior, que será una corteza de asociación sensitiva, ¿ya? Que analiza o interpreta la información derivada de otras áreas primarias. En este esquema que tenemos acá, tenemos un corte a ese nivel, está representado, y aquí está ampliado en la imagen, ¿ya? ¿Sí? Este es un giro, ¿ya? Este es un surco, pequeños surcos, giros. Bueno, en color amarillo es el mismo que está acá,
los distintos colores son los mismos que se interpretan, al menos en esta zona, no está representado esto acá. Si estudian de la nomenclatura antigua, pero todavía se usa en clínica, de las áreas de Brodmann, ¿ya? Se van a encontrar con números. Y en este caso, para el área sensitiva primaria, somestésica primaria, ¿ya? Corresponde al área 3, 1 y 2, uno las nombra de anterior a posterior, pero será la 1, la 2 y la 3, están acá. Y además hay una subdivisión de dos áreas, 3, en una 3B y otra 3A. Ahora, el detalle es de dónde reciben está aquí abajo, en este esquema. El área 5 de Brodmann pertenece a la corteza ya no primaria, pertenece a esta que está aquí, ¿ya? Este 5, 5 y 7. Aquí está dibujado solamente la quinta. Y el área 4 de Brodmann, que es esta que está aquí, es la área motora primaria. Y esto es el giro precentral y este es el giro postcentral. Estos son núcleos del tálamo. Tenemos el ventral, de los ventrales posteriores transmiten hacia las áreas 3, 1 y 2. Y este es el ventral intermedio, ¿cierto? Que yo les dije que había aparecido, vamos a volver atrás, a este nivel y a ese nivel. El ventral intermedio transmite, ¿cierto? Lleva una información específica hacia el área sensitiva primaria, denominada como 3A, en la clasificación de Broad. Bueno, acá tenemos una representación del área somatosensorial o sensitiva primaria, ¿cierto? Acá tenemos el surco central, por tanto todo eso es el giro postcentral. Ahí hay un opérculo, ¿ya? Ese es un opérculo. Y comunica un giro con otro. Ese es un... Aquí se representa la figura de un humano en forma amorfa, que es conocida como un homúnculo. Si estamos hablando de la corteza sensitiva, será un homúnculo sensitivo. Aquí tenemos un corte coronal, y aquí tenemos, como es un corte coronal, la representación del homúnculo sensitivo, con las neuronas están asociadas. ¿Por qué es amorfo? Porque hay más neuronas asociadas a la sensibilidad de la cara y de la mano que el resto del cuerpo, ¿ya? Eso nos da, de esa forma interpretamos este humano con, digamos, sectores más grandes que otros, porque hay mayor cantidad de neuronas asociadas a estos sectores del cuerpo. Por tanto, vamos a tener mayor sensibilidad, por tanto, vamos a tener mayor cantidad de receptores, ¿ya? Homúnculo sensitivo. Y cada uno de los detalles, esta es la parte medial y esta es la parte lateral, por tanto la extremidad está colgando, ¿cierto?, hacia la cara medial del hemisferio lateral. Y las manos y cara están hacia la superficie lateral. Es bueno que asocien, ¿cierto?, a los que tienen un seminario asociado a vascularización, que este es un territorio, parte de todo esto es un territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? Eso está en una de las clases que vimos, y esto es territorio de la arteria cerebral anterior, por tanto alteraciones o falta de flujo de la arteria cerebral anterior a producir pérdida de sensibilidad de la extremidad inferior. Y para que haya pérdida de la sensibilidad de la cara y de las manos, tiene que haber una obstrucción o una alteración de la arteria cerebral media. Es importante asociar los territorios vasculares de estas arterias principales. Si nosotros ampliamos esta imagen de acá, vamos a reconocer que en realidad no son solamente un homúnculo,
ya está representado ahí, son varios. En este caso, uno por cada una de las áreas, 3A, 3B, 1A, 1, perdón, y 2. Esos son los mismos homúnculos, digamos, distintos sectores asociados según la información que reciben. 3A está relacionado con propiocepción, ¿sí? Y si nos fijamos, vamos a devolvernos hacia atrás. 3A recibe información del núcleo ventral inferior del tálamo, ¿ya? 3B, 1 y 2 del ventral posterior. Esto que acá no lo nombré antes, pero es el lateral, el pulvinar y el lateral posterior. Son núcleos que no son específicos del tálamo y que están transmitiendo a un área que no es específica de la corteza cerebral. Bien, entonces, el área 3A, propiocepción, el área 3B, mecanorecepción, ¿cierto? Y dolor, el área 1, mecanocepción y temperatura, y el área 2, vibración, son los estímulos que están detectando cada uno de estos distintas superficies sensitivas. Aquí tenemos un poco un avance de la próxima clase. Si se fijan, hay áreas asociadas a la audición, a la visión, en este caso a la sensibilidad y motricidad, que están de alguna otra forma transmitiendo a una zona que va a captar y va a interpretar o va a integrar la distinta información sensitiva que está recibiendo. Bueno, para finalizar, tenemos la corteza sensitiva en un esquema simplemente para recordarles que tenemos toda la vía de la médula, del tronco, el tálamo y la corteza. Aquí está marcada S1 y está marcada S2 y está la interacción del tálamo. Recuerden S1 ipsilateral y S2 de ambos tálamos. Nos quedan un par de minutos y vamos a avanzar con parte del sistema trigeminal. El sistema trigeminal está asociado al nervio trigémino, ¿sí? El nervio trigémino. Aquí está marcado los dos tercios anteriores de la cabeza, asociado al nervio trigémino en sus ramos oftálmica, maxilar y mandibular. Y recuerden que además la cavidad orbitaria, cavidad nasal y cavidad oral. Entonces el territorio funcional del trigémino. En este esquema que está aquí, está marcado en cortes transversales, lo que es puente, mesencéfalo, y cortes coronales, lo que es los hemisferios cerebrales. Si seguimos esta figura, tenemos un ganglio sensitivo denominado ganglio trigeminal asociado al quinto par craneano, y ahí estarían la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Aquí está el ejemplo de receptores, de mecanoreceptores. El nervio trigémino, tienen que recordar que tenía un núcleo sensitivo que abarcaba desde el mesencéfalo hasta la médula espinal y se subdividía en un núcleo mesencefálico, principal y espinal. En este caso acá están marcando la vía del principal, ¿ya? Es tacto fino, principalmente cruza de la línea media y asciende hasta el tálamo. Recuerden que es el núcleo ventro-posteromedial del tálamo. Por tanto, además del gusto, está recibiendo la información del lemnisco trigeminal y corteza sensitiva primaria. Y si ampliamos esto que está aquí, obtenemos esta imagen que está acá. Ya tenemos nuevamente el área sensitiva primaria, S1. O sea, recuerden. Y aquí está la ampliación, lo mismo esquema que en la anterior, 3A, 3B, 1 y 2. ¿Ya? Y entre esto y esto, este elemento que está aquí, que es el tálamo, que es representado acá, con el núcleo ventrales posteriores, tenemos el lateral,
que ya sabemos que viene desde la sensibilidad del resto del cuerpo, y el medial, que viene de los 2/3 anteriores de la cabeza. Les voy a dejar estas imágenes para que ustedes las repasen porque no es parte de la asignatura, pero el nervio oftálmico, este es el territorio funcional, y como estamos estudiando sensibilidad, tenemos que partir de los receptores a nivel central. Por eso las flechas están siguiendo una dirección hacia este, que sería el nervio oftálmico, que no está marcado acá, pero están los componentes. Lo que está en color azul son todos los nervios que componen al nervio oftálmico: lagrimal, frontal y nasociliar. ¿Sí? Luego, la vía que sigue, ¿cierto?, es a través de este ramo que es 5.1, que es el ramo oftálmico, el ganglio, ¿cierto? Y la parte sensitiva, el nervio trigémino, y la vía hacia la corteza, pasando por el tálamo. Vamos, eso yo les pediría que ustedes lo revisen. Después tenemos 5.2, ahí están los nervios colaterales que están aportando información. ¿Ya? Una sola salvedad. 5.1 inerva cavidad orbitaria, bueno, el territorio que es de la cara, y también parte de las fosas nasales. 5.2 inerva parte de las fosas nasales y parte de la cavidad oral. Y ahí está el esquema. Este sigue siendo 5.2, o es decir, el ramo maxilar. Y ahí están los componentes con los nervios que conforman esta vía. Siempre las flechas hacia adentro, ¿sí? El nervio trigémino en sus distintos componentes: mesencefálico, principal y espinal. ¿Ya? Y aquí está ejemplificado lo que es un nervio maxilar, 5.2. Un nervio maxilar va a transmitir hacia los tres elementos, porque va a recibir propiocepción, que la va a derivar al núcleo mesencefálico, tacto fino, que lo va a derivar al principal, y temperatura y dolor, que lo va a derivar hacia el espinal. Recuerden que el espinal se denomina porque llega hasta la médula espinal, forma parte de la sustancia gris de la médula espinal. Y luego tenemos 5.3, que viene de la cavidad oral y parte, digamos, del tercio inferior de la cara. Los ramos que lo componen, para que ustedes lo repasen, están ahí, está en color azul. Y lo que nos interesa a nosotros son, ¿cierto?, esta proyección completa de 5.1, 5.2, 5.3, en este caso, hacia este núcleo, que es el núcleo espinal. Por tanto, estamos hablando principalmente de temperatura y dolor. Fíjense que cruza la línea media inmediatamente, asciende, ¿cierto?, acompañado por una carretera que ya existe, que es el hemisco medial. Recuerden que el hemisco medial se forma principalmente por el cruce de la información del cordón posterior, por tanto es una carretera que ya existe, la toma el trigémino, y luego llega al tálamo. Y aquí hay dos elementos que están participando. Uno, que es el núcleo ventral posterior y medial, ventro-posterior-medial, que va hacia el área sensitiva. Eso ya es conocido por nosotros. Pero hay otra información que recae en el núcleo dorsomedial del tálamo, que es un núcleo inespecífico, y que en este caso está transmitiendo hacia la corteza del cíngulo, es decir, al sistema límbico. Entonces, habría que preguntarse qué función cumpliría esta vía, ¿ya? Por ejemplo, piensen en el dolor. El dolor nos podría provocar llanto, ¿sí? Por tanto, vamos a sentir el dolor y nos va a producir un llanto, si el dolor es mucho, a través del sistema límbico. Y por eso es la razón de esta vía que está apareciendo en este elemento. Bien. Vamos a dejar
la clase hasta esta imagen y vamos a continuar la próxima. El próximo día miércoles, recuerden, vamos a tener doble jornada. La clase va a quedar grabada para los que no pueden asistir. 9:50, perdón, a las 10. El horario está en el correo. Y entre medio de ellos hay un test corto, que es el número quinto, si no me equivoco. Y también la información está enviada a través del foro, a través del correo. Los 5 o los 3 cortos que siguen, con las fechas y el contenido. Además, los que no han revisado, por favor, revisen las instrucciones, rúbrica y pauta asociadas al seminario. En términos simples, los seminarios tienen que enviarlos con fecha tope 8 de enero. Luego de eso tienen que hacer la defensa, no la presentación, porque nosotros vamos a ver el video y vamos a citar a ciertos horarios. El día 14 de enero, 21 de enero, dividido el 14 de enero, los grupos 1 al número 8 y el 9 al número 15 el día 21. Y en esa instancia va a haber una comisión, ya sea comisión o consultas vía escrita. Esperamos que estén todos la comisión completa, es decir, 3 profesores, uno del área de anatomía, el otro de fisiología y el otro un terapeuta ocupacional para la parte del rol del profesional. Estoy revisando, alguien escribió en el chat, dice, habrá prueba de esta unidad, el seminario es un informe. Habrá prueba de esta unidad. Doña Romina, esta corresponde a la unidad número 3. Ustedes finalizaron la semana pasada la unidad número 2. Y esta semana deberían haber comenzado ayer la unidad número 3. ¿Sí? La unidad número 3, junto a la unidad número 4, es evaluada en la tercera prueba teórica. ¿Sí? Y entiendo que el día 10 de diciembre tienen la prueba de la segunda unidad. Eso respecto a si habrá prueba de esta unidad. A la otra pregunta, ¿cuándo la prueba de la unidad 3 y 4? Están en un calendario. Si se fijan en CIDEDUC, hay un calendario general, ¿ya? Y ahí están todas las fechas, incluidos los seminarios. Es un PDF que está hace un par de semanas atrás, lo subió la profesora Carolina Márquez. Y respecto a la pregunta, ¿el seminario es un informe? No hay informe escrito de seminario. No va a haber el reporte escrito. Lo que hay es, lo que tienen que hacer es una grabación por el grupo con la temática. En la instrucción está la cantidad de diapositivas que tienen que usar y lo que tienen que abordar, ¿ya? Lo que van a hacer el día 14 o 21, según el grupo, es en unos 15 minutos que nosotros, una vez revisados los videos con anticipación, por eso tienen que entregarlo con fecha 8 de enero, le vamos a hacer las consultas pertinentes y le vamos a colocar ahí ese día la nota al grupo. Bien, me parece que quedó clara al menos esa parte. Cualquier duda, insisto, a través del correo electrónico. Bien, si no hay más consultas, nos estaríamos juntando el día miércoles. Recuerden que hay un test corto la próxima semana. Que tengan un buen día y una buena semana.